Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de octavo básico, a nuestra clase sobre efectos del calor. El primer efecto del que vamos a hablar se trata de los cambios de temperatura. Como puedes recordar, el calor es energía que transita entre cuerpos que están a diferentes temperaturas o en cuerpos que están cambiando de fase. El calor por cambios de temperatura se calcula como Q igual mc por delta T. Vamos a ver qué significa cada letra de esta ecuación. En primer lugar, el calor puede ser absorbido o cedido por una sustancia. Si se aumenta la temperatura, la sustancia absorbe energía. Si se disminuye la temperatura, entonces la sustancia cede energía. El calor se simboliza con la letra Q mayúscula. Y como es energía en tránsito, se mide en Joule en el sistema internacional. Pero también lo podemos medir en calorías, ¿sí? Como las calorías que tiene la comida. Una caloría equivale a 4,18 Joule. Las sustancias tienen cada una de ellas un calor específico diferente. El calor específico se caracteriza con la letra C minúscula y corresponde a la cantidad de energía que debe absorber cierta sustancia para incrementar su temperatura en 1 grado. Pero además depende de cuánta masa tenemos y por lo general se toma en una unidad de masa que puede ser 1 kilogramo o 1 gramo, dependiendo del sistema de unidades que vayamos a usar. Podemos medir el calor específico en Joule kilogramo grado Celsius o en calorías gramo grado Celsius. La letra M de la ecuación es la masa de la sustancia que está ganando o perdiendo energía. Y finalmente, ¿qué significa este delta T? Delta significa intervalo, variación o rango. En este caso es un intervalo de temperatura. Si el intervalo es positivo, se trata de un incremento de temperatura. Y si el intervalo es negativo, entonces tenemos un descenso de temperatura. ¿Cómo se calcula este intervalo? Siempre que tengamos una letra delta, se va a calcular como la cantidad final menos la cantidad inicial. En este caso es temperatura final menos temperatura inicial. Ojo, no es temperatura máxima menos mínima, sino que es la temperatura con la que el cuerpo termina menos la temperatura con la que empezó. Por lo tanto, si un cuerpo desciende, su temperatura final es menor a su temperatura inicial y eso hace que este delta T sea negativo. Vamos a ver ahora con un ejercicio cómo calcular estos intervalos de temperatura. Tenemos un vaso con agua a 20 grados Celsius y le hemos puesto hielo que sale del refrigerador a menos 18 grados Celsius. Al final, la mezcla queda a 12 grados Celsius. Cada vez que nosotros mezclamos elementos a diferentes temperaturas, va a haber un intercambio de energía, es decir, va a haber calor. Hay un cuerpo que absorbe y hay un cuerpo que cede, hasta que llegan a un punto que se llama equilibrio térmico. En el equilibrio térmico ya no hay más transferencia de energía, es decir, ya no hay calor porque se llega a una temperatura común. Para que se cumpla el equilibrio térmico, se debe respetar la ley de la conservación de la energía, que dice que el calor absorbido más el calor cedido es igual a 0. Es decir, la energía que se entrega y la energía que se recibe tienen que ser la misma, porque tiene que conservarse la cantidad de energía. No se puede crear ni destruir, solo transferir a otros cuerpos. Bien, ¿cuál es la variación de la temperatura para el agua y para el hielo? Vamos a separar aquí entonces para el agua y para el hielo. En el caso del agua, su temperatura inicial es de 20 grados Celsius y la temperatura final es la temperatura a la que llega una vez que finaliza el intercambio térmico, es decir, 12 grados Celsius. Vamos a ver el delta T entonces, es temperatura final, 12 grados Celsius, menos la temperatura inicial, es decir, el intervalo de temperatura o la variación de temperatura para el agua es de menos 8 grados Celsius. Este signo menos está indicando que hubo un descenso de temperatura.
es decir, el agua cedió energía a esta mezcla de agua y hielo. Ahora el hielo. La temperatura inicial del hielo es de menos 18 grados Celsius y la temperatura final es la misma a la que llegó el agua, que es 12 grados Celsius. Hacemos nuevamente el intervalo de temperatura. Siempre es temperatura final, que en este caso es 12 grados, menos la temperatura inicial. Y aquí he tenido cuidado de dejar un paréntesis. Menos por menos es más, por lo tanto, la temperatura que nos va a dar es de 30 grados Celsius. Es decir, el hielo varió 30 grados su temperatura. El agua tiene un intervalo negativo porque fue la sustancia que se dio calor, y el hielo tiene un intervalo positivo, pues es la sustancia que absorbe calor. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero utilizando la expresión Q igual M por C por delta T. ¿Cuánto calor debe absorber 1 kilo de agua para aumentar su temperatura de 15 a 80 grados Celsius? Nos están dando el calor específico del agua, C, en la unidad de medida, caloría, gramo, grados Celsius. Por lo tanto, la masa tiene que estar en gramos. 1 kilo son 1000 gramos y la temperatura inicial es 15 grados Celsius, la temperatura final es 80 grados Celsius. Con esto ya podemos calcular el intervalo de temperatura. Sería 80 menos 15, que nos da 65 grados Celsius. Por lo tanto, Q igual M por C por delta T en este caso sería 1000 por 1 por 65. Y el resultado nos va a dar en calorías. 65.000 calorías. Cada vez que nosotros tengamos 3 ceros o tengamos resultados que tengan unidad de 1000, los podemos abreviar de la siguiente manera: 65 kilocalorías. Eso significa 65.000 calorías. Revisemos con detención las unidades de medida por si queda alguna duda. La temperatura está en grados Celsius, la masa está en gramos y la unidad que sobrevive es calorías. Por eso el calor nos ha dado en la unidad calorías. Vamos a ver cuánto calor debe absorber la misma cantidad, pero de aceite. Es decir, es 1 kilo, nuevamente son 1000 gramos de aceite, cuyo calor específico es menor al del agua, es 0,47 y el del agua era 1. Caloría, gramo, grados Celsius aquí, y el intervalo de temperatura es el mismo, por lo tanto solo voy a escribir delta T igual a 65 grados Celsius. Q igual MC delta T, 1000 gramos por 0,47 por 65. Y en este caso tenemos 30.550 calorías. Si lo pasamos a kilocalorías sería 30,55 kilocalorías. Puedes ver entonces que comparando la misma cantidad de masa de agua con masa de aceite, se necesita más energía para aumentar la misma temperatura al agua que al aceite. Y esta diferencia está en el calor específico. El agua necesita mucha más energía para cambiar de temperatura que el aceite en este caso. Vamos a hablar ahora de la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? ¿De qué se trata? Resulta que las dimensiones de los cuerpos aumentan cuando se eleva su temperatura. Los gases se dilatan con mucha facilidad, con menos facilidad los líquidos y muy difícil de observar la dilatación en sólidos, pero no significa que no ocurra. Los cuerpos se dilatan en todas dimensiones, pero los objetos que son muy largos van a tener de preferencia una dilatación a la que llamamos dilatación lineal. Y en la foto puedes ver las líneas de un tren que se han construido sin separaciones, y en los días calurosos y en los días fríos estas líneas, que son metálicas, se contraen si desciende la temperatura
y se dilatan si aumenta la temperatura. Y eso hace que aparezcan estas deformaciones en la línea del tren. Para evitar eso, ahora se hacen cortes para dar espacio al material para expandirse y contraerse. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo el caucho y otra que vamos a ver más adelante en este video, todos los elementos cumplen con la siguiente regla, no importa si son líquidos, sólidos o gaseosos, se dilatan cuando aumenta la temperatura, es decir, aumentan sus dimensiones cuando aumenta su temperatura. Esto no quiere decir que pesen más, sino que es la misma materia, la misma estructura que ocupa más espacio cuando aumenta la temperatura. Vamos a ver un video a continuación. Lo que vamos a ver aquí es un frasco que tiene una tapa metálica donde se ha hecho un corte para poder poner una moneda, o en realidad es una arandela metálica, y pasa como si fuera una alcancía. Lo que van a hacer ahora es calentar esta arandela. Están usando este perrito de ropa de madera para poder tomarlo sin quemarse. Recuerda que el metal es conductor, y ahora tratan de colocarlo en la tapa y no se puede. Hay una dilatación que no permite que pase la arandela por la tapa. Ahora han puesto la arandela en el agua para que se enfríe y se vuelva a contraer, y van a tratar de colocarla nuevamente en la tapa del frasco, y efectivamente al enfriar el metal se ha contraído y ha vuelto al tamaño que tenía antes. Algunos instrumentos musicales, preferentemente los de metal, como la flauta traversa, por ejemplo, se desafinan con los cambios de temperatura. Y, por ejemplo, las personas que son músicos y tienen que dar un concierto suelen sacar los instrumentos minutos antes para que se ambienten y puedan estar a una temperatura adecuada para que puedan sonar bien. El tercer efecto que produce el calor en los cuerpos es que cambien de fase. ¿Qué significa un cambio de fase? Un cambio en el estado de la materia. Aquí tenemos un cuadro en donde vemos los nombres de estos cambios. Por ejemplo, de sólido a líquido, el cambio se llama fusión, pero de líquido a sólido se llama solidificación. Tenemos cambios también que son de sólido a gas, como la sublimación, que se llama progresiva, y de gas a sólido se llama regresiva. Cada material tiene una temperatura característica en la cual va a hacer este cambio de estado. Para el agua conocemos que la fusión es a 0 grados Celsius, y la vaporización se puede dar de dos formas. La vaporización se puede dar por ebullición o por evaporización. La ebullición se da a una temperatura fija, que depende de la presión atmosférica. De manera estándar, damos un valor de 100 grados Celsius, pero tiene pequeñas variaciones dependiendo la ubicación geográfica. Sobre todo si estamos a mucha altura, esta temperatura de ebullición va a disminuir. La evaporización corresponde a un paso espontáneo de líquido a gas, que no necesariamente se da llegando a la temperatura de ebullición. Por ejemplo, cuando se pone la ropa a secar al sol, el agua se evapora. Esto es un paso espontáneo y es propio de los líquidos. Hay líquidos que se evaporan mucho más rápido que el agua, como por ejemplo el alcohol o la acetona. Algunas sustancias tienen puntos de fusión más altos que el agua. Por ejemplo, el agua, sabemos que el agua líquida, el hielo, se derrite a los 0 grados Celsius, pero por ejemplo el chocolate se derrite aproximadamente a 40 grados Celsius. El aceite de coco se derrite a 25 grados Celsius. Así que las sustancias tienen diferentes temperaturas en las cuales se van a transformar de un estado a otro. ¿Cómo funciona la energía en este cuadro? Los procesos que están al lado derecho son procesos que absorben calor. Es decir, el calor tiene signo positivo.
necesitan adquirir energía para poder pasar a la siguiente etapa. En cambio, los que están a la izquierda son procesos que ceden calor. Y es decir, cuando se cede calor, ese calor es con signo negativo. Para pasar de gas a líquido o de líquido a sólido, se necesita ceder, entregar energía. Estos procesos también los podemos entender así. Los procesos de la derecha son aquellos en donde se aumenta la temperatura para hacer el cambio, y los procesos de la izquierda son aquellos en donde la temperatura disminuye para poder hacer este cambio. Sabemos, por ejemplo, que si colocamos agua líquida en una cubetera y la colocamos en el refrigerador, vamos a obtener hielo. Y lo que estamos haciendo con esa agua de la cubetera es bajar su temperatura. Hay una pequeña pero muy significativa anomalía de la que tenemos que hablar, que tiene que ver con la dilatación térmica y los cambios de estado o de fase. Ya habíamos hablado del agua, hay una curva de calentamiento que estamos viendo aquí, y resulta que en esta curva de calentamiento, el agua, como molécula, va cambiando la forma en la que se comporta. Cuando estamos con agua sólida, es decir, con hielo, las moléculas de agua se organizan de tal manera que ocupan mucho más espacio que en estado líquido. Esa es la razón por la que el hielo siempre flota en el agua. Luego, cuando el agua pasa a estado gaseoso, las moléculas se desordenan mucho más y ocupan más espacio que cuando estaban en estado líquido. Podemos comparar aquí la de estado sólido y estado líquido. Como están formando una estructura para ser sólido, ocupan más espacio en la foto de abajo que en la representación que está arriba, donde están en estado líquido, donde se vuelve un fluido. Puedes ver que incluso parece que están más cerca que en la foto de abajo. Esto es una ilustración para poder entender por qué el hielo ocupa más espacio que el agua líquida. ¿Cuál es la anomalía ahora de la que vamos a hablar? Resulta que yo les había dicho que todos los materiales, o casi todos, cuando aumentan la temperatura, que es lo que está ocurriendo acá, aumentan su tamaño, es decir, se dilatan. El agua tiene una excepción, pero es en un cierto rango de temperaturas que corresponde a 0 y 4 grados Celsius. Cuando el agua está aquí entre 0 y 4 grados Celsius, en este tramo de ahí, el agua, en vez de dilatarse, se contrae, es decir, las moléculas se acercan. Y el agua a 4 grados Celsius es la más densa dentro de lo que puede ser la densidad del agua. Cuando algo es denso y es un fluido, resulta que el agua a 4 grados Celsius va a ir hacia abajo, se va a hundir. Esto es muy importante porque va a permitir que el agua, en un lago, por ejemplo, en invierno, no se congele completamente. El agua a 4 grados Celsius va a bajar porque es más densa y el hielo va a flotar a pesar de estar a menor temperatura, pero se va a formar una corriente de agua que no va a permitir que el lago se congele por completo. Esto es fundamental para que haya vida debajo de las grandes capas de hielo, porque si no se congelarían por completo y no podría haber vida marina debajo del agua. Como siempre, si has llegado al final del video, te felicito por tu excelente trabajo. Cualquier duda que tengas, puedes hacerla en nuestra aula virtual de Google Classroom. Recuerda quedarte en tu casa, lavarte bien las manos con agua y jabón y espero que estés súper bien. Nos vemos la próxima semana.